Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rumba, un nuevo episodio en este podcast. Esta vez traemos a Mateo Simic. Mateo es un gran amigo, también estudia en ingeniería empresarial y tiene un montón de cosas que contarnos, sobre todo por su paso por las diversas experiencias que ha tenido, tanto preprofesionales como en la universidad. Entonces, bienvenido, Mateo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. He escuchado los podcasts que han hecho y me han gustado bastante. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces comenzamos con como que introduciéndote un poco más. ¿Cómo escogiste estudiar ingeniería empresarial en la Universidad del Pacífico? Bueno, en realidad, como muchas personas, en los últimos años de colegio, uno no tiene claro qué estudiar. La típica es decir letras o números y en base a eso tomar la decisión un poco. Ya en quinto de secundaria lo que sucedió es que por un momento casi estudio o literatura o comunicaciones Wow. porque me gustaban mucho las letras, Ujú. ¿ya? Pero yo tenía claro que quería impactar en las personas y bajo mi criterio creía que estudiando algo de negocios que te permita generar empleo podía impactar en muchas más personas y si a eso le agregas tecnología, creo que aún más. Y así fue como decidí estudiar ingeniería empresarial en la UP. Wow, qué interesante, impactar en las personas. Me imagino que eso lo vamos a poder tocar un poco más adelante cuando Sí, entres. totalmente, Sí, totalmente, total. totalmente. Ya, genial. Entonces, ingresaste a la universidad, chévere, a estudiar ingeniería empresarial. ¿Cómo fueron estos primeros años dentro de la universidad? En realidad, mira, no fueron tan sencillos. A ver, yo venía, en el colegio me iba muy bien, para que tenía la suerte que me iba bien, y había tenido un quinto de secundaria muy bueno, entonces yo salí del colegio y me quería comer el mundo. Pero llego y llevo mi primer curso de matemática en la UP, en verano, nivelación de matemática, Uf. y lo jalé, lo jalé, y ahí como quedó un poco mi potencial. Realmente yo decía, oye, como el primer curso de matemática que estoy llevando lo voy a jalar, ¿ya? Y bueno, entró un poco esa duda, pero ya las siguientes matemáticas o los siguientes cursos ya lo pude llevar mejor. Sin embargo, el hecho que haya fallado o haya jalado en ese primer curso hizo que de alguna forma me conformara conmigo mismo y ya no apuntara a cosas mucho más grandes. Ok, ok, wow. ¿Y cómo te sobrepusiste a eso? En realidad, bueno, pasaron los ciclos y lo que yo pensaba, como muchas personas, que es totalmente entendible, es, a ver, quiero conseguir practicar una empresa grande, hacer línea de carrera en esa empresa y ya, y que mi vida más o menos acabe un poco así. Luego ya la pandemia, Ok. llega la pandemia y, y bueno, uno empieza a tener más tiempo libre y ya no ve a los amigos, entonces tienes que empezar como que a dedicar tu tiempo para otras cosas. Ujú. Y dentro de todo esto empezaron a ocurrir un par de sucesos en mi vida que hicieron que tuviera incluso menos tiempo. Ok. Y a partir de eso decidí buscar nuevas oportunidades y empecé a postular a organizaciones estudiantiles. Ah, ok, ¿Ya? ok. Claro, esas es como que más o menos tus experiencias Claro, antes de... las primeras Claro. experiencias que en realidad me arrepiento de haberlo hecho tarde. Yo siento que lo hice Ok. relativamente tarde, me hubiera gustado empezarlo cuando era más chico. Ujú. Pero empiezo a buscar y fue curioso porque en algunos no me aceptaban. Ajá. Ajá. Ya, algunos no me aceptaban y decía, "Oye, ¿qué está pasando?". Como que incluso seguía como que dudando un poco de mí hasta que tengo la oportunidad de entrar a Marky, que Ujú. ya creo que se ha hablado un poco de Marky, Sí. sí, es algo que impactó mucho en mi vida, Ujú. pero no vamos a andar mucho por ese lado. Y bueno, empezó a conocer gente nueva, personas muy interesantes y a partir de eso eh, encontré como una nueva forma de ver la vida, una nueva Ok. forma de ver la vida. Ujú. Conocí el término startup que hasta ese entonces realmente creo que muchas personas no saben qué es. Ujú. Y bueno, como para darles un poco de contexto, lo que es una startup es, al menos mi definición, una startup es una empresa que utiliza tecnología para resolver un problema grande Ujú. y que tiene la idea
y la capacidad de escalar rápidamente. Chévere. Entonces, bueno, ahí varios trabajaban en startups y me empecé como que a meter un poco en ese mundillo, que hasta el día de hoy me encuentro y súper feliz por estar ahí. Chévere, 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 chévere. Entonces, bueno, claro, en Marky como que comienzas a conectar un poco más con este ecosistema startupero, por así decirlo. No obstante, bueno, nosotros ya hemos hablado un poco, pero tu primera experiencia profesional no va por ese lado. ¿Podrías contarme un poco como que cómo fue ese primer acercamiento hacia las prácticas preprofesionales? ¿Cómo lo viviste? Si es que postulaste a muchas empresas o no, Claro, etcétera. totalmente. Creo que como muchos, o al menos como la gente de la Pacífico, tenía este miedo de quedarme atrás, porque muchos de mis amigos empezaron como que a conseguir prácticas, te empiezas a crear LinkedIn, que termina siendo una herramienta muy buena para como conectar con otros profesionales, pero que cuando eres muy chico te termina como que generando un poco de ansiedad, porque ves que personas un ciclo mayor que tú o el mismo ciclo empiezan a empieza a trabajar acá, empieza a trabajar acá y dices, oye, me toca, yo también tengo que hacerlo. Sí, tal cual. Entonces, la verdad, creo que también como la mayoría, uno postula a todo lo que ve, a todo lo que ve, no tenía claro qué cosas quería y solo postulaba. Okay. Y dentro de eso tuve la oportunidad de mi primera práctica, que fuera en la universidad del Pacífico, Okay. en realidad, Okay. sí, en la facultad. Uh-huh. Muy agradecido con ellos, en realidad. La primera práctica o empresa que te abre las puertas, como que uno creo que siempre tiene que agradecer. Uh-huh. Luego tuve la oportunidad de practicar en un banco grande del Perú. Uh-huh. Pero algo que creo que me gustaría recalcar acá es cómo yo llego al banco, cómo yo llego a este banco. Sí. Yo, como les había mencionado, había postulado a varios lugares. Uh-huh. Y uno de las primeras empresas que casi me contrata, habíamos tenido una reunión, una entrevista, y me dijo, me gusta el perfil, todo, pero el horario no cuadra. Igual, quedamos en confirmarte. Y ese quedamos en confirmarte, creo que es algo que cuando empiezas a buscar prácticas es algo que muchas personas esperan. La confirmación, ya sea de que vas a ingresar o de que no vas a ingresar. Uh-huh. Pasó una semana, pasó un mes, hasta ahora estoy esperando la confirmación de si voy a ingresar. Claro. Y lo curioso ahí es que cuando yo voy a ingresar al banco, esta empresa me vuelve a llamar y como si nada me vuelve a ofrecer una plaza. Okay. Y era como, yo ya tenía la oportunidad de SP, le dije que te va a recomendar a otra persona. Uh-huh. Y ya. Pero creo que sí es importante recalcar que cuando uno es practicante, postula a todos lados, algunas empresas o algunos reclutadores en general van a tener como esa parte humana de que te van a decir, no pasaste, o como que muchas gracias por participar, pero en esta oportunidad no se puede dar. Uh-huh. Algunas otras empresas o reclutadores no lo harán, tal vez no es porque sean malos, simplemente porque andan con otros temas en la cabeza y no le dan la prioridad que a mi parecer deberían, pero bueno, es otro tema. Interesante. Entonces, lograste obtener, claro, tu primera experiencia en práctica dentro de la universidad y luego también lograste en este banco grande del Perú. ¿Cómo fueron estos primeros meses dentro de, sobre todo, estas segundas prácticas? Claro, en realidad yo tuve un puesto de bastante análisis, Uh-huh. bastante uso de Excel, lo que muchos nos Ajá, dicen. sí. Y bueno, ahí uno tratando de aprender de todo un poquito. Creo que ahí agradezco mucho a mis líderes en ese momento de siempre tratar como que de enseñarme o preguntarme el por qué. Uh-huh. Yo sé que mucha gente te dice, oye, cuestiónate el por qué, pero hasta que lo ves en un trabajo, en un proyecto, creo que realmente no lo aprecias o no lo experimentas como deberías. Y ahí bastante análisis y bastante cuestionamiento de por qué suceden las cosas, que me permitió ya posteriormente como que seguir desarrollando esa habilidad y seguir desarrollándome en roles de análisis de datos o bueno, de cualquier evento en general. Uh-huh. Chévere. Entonces ya, estuviste en esa experiencia, como tú dices, era bastante de análisis de datos, pero en esta parte de análisis de datos suele haber como que bastantes errores o
o no sé, te equivocas en algo y eso como que cuando lo estás presentando trae consigo 1000 cosas. Sí, Entonces no. ahí quería saber si es que podrías ahondar un poco Sí, en esa parte. totalmente, totalmente. O fácil, si tienes algún ejemplo. Sí, cuando empiezas a ver análisis de datos o data en general y empiezas a presentar un cuadrito de Excel, un gráfico, el mayor miedo que yo tenía era el número no cuadrado. Porque al final tú llevas 1 o 2 meses y te mandan a hacer el reporte. Porque los primeros roles que vamos a hacer, o en general que yo he tenido y que muchos amigos han tenido, es hacer reportes. Entonces cuando tú haces un reporte, tú tienes que presentar números y gráficos. ¿Y quién lo va a ver? Líderes que ya conocen el negocio. Entonces, si el número no suena, ¿de qué es la culpa? Del practicante. Y ahí depende mucho cómo el líder que tengas. Regularmente, yo siempre tuve la suerte de que cada vez que yo presentaba algún número, como que si no le cuadraba a mi líder, el feedback era muy bueno. Oye, a ver, ¿dónde puedo haber estado el error? A veces era simplemente jalar mal una fórmula. A veces promediabas cosas que no debías promediar. En realidad, cosas simples que se pueden arreglar. Pero que tengo que agradecer como el feedback que me dan muy directo, pero de una forma muy correcta, que nunca me lo tomé mal. Pero en análisis de datos, como bien decía, el mayor miedo es que presentes un número que no hace sentido. Sí, tal cual, es lo mismo. De hecho, yo he tenido experiencia también realizando análisis de datos y ese es el más grande miedo. Encima estás como que presentándolo ante jefes, generales y que de la nada te pregunten, oye, ¿este número cómo salió, no? Tú, practicante, estás como que temblando claro, ahí. Sí, totalmente. Total. Entonces, bueno, esta es ya tu segunda experiencia y luego pasas ya a tratar de buscar prácticas en algo que tiene que ver con las startups, que es algo que tú mencionaste que te llamaba bastante la atención. Entonces, primero, antes de pasar a esa tercera experiencia, por así decirlo, querías que me comentes cuáles son los aprendizajes más importantes que te llevas de esas dos experiencias iniciales que tuviste, tanto en la universidad como en un área más corporativa. Sí, bueno, en general lo principal es como revisar el detalle. Algunas veces por querer presentar o acabar rápido, uno se le puede pasar revisar, hacer doble check. Eso es doble check para poder validar que lo que estaba haciendo está bien. Yo creo que si en algún caso hubiera hecho doble check, tal vez hubiera cometido menos errores, pero creo que es parte del aprendizaje. Y luego creo que el trato hacia las personas. Creo que es algo que vengo a darme cuenta más adelante, pero creo que desde ese entonces ya era algo que tenía presente. Entonces creo que más adelante lo vamos a poder conversar. Okay. Pero creo que esos dos temas, como que revisar bien al detalle, porque regularmente como en las prácticas los roles que tenemos no son tan complejos, por así decirlo, pero son números o cosas bien específicas que uno los tiene que hacer bien. Entonces uno por querer en otros temas o por querer avanzar otras cosas, como que lo hace rápido y no chequea. Entonces creo que es importante eso y luego el trato hacia las personas como tal. Sí, tal cual. Y de todo lo que me has comentado también como que rescato el hecho de que a pesar de que hayan equivocaciones, como que no pasa nada, ¿no? O sea, no es el fin del mundo, por así decirlo. Bueno, uno de mis mayores temores al entrar a prácticas era el equivocarme, ¿no? Cometer error, etcétera. Pero sobre todo a nuestra edad, y como tú bien lo has dicho, no va más. No va más. Totalmente. Ya, perfecto. Entonces, ya hablamos un poco de esas primeras experiencias y ahora quisiera que me comentes un poco más ese acercamiento a tus últimas prácticas, o mejor dicho, en donde ahorita te estás desarrollando, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento? Sí, en realidad, para entrar al mundo de startups, acá voy a entrar un poco a lo que me encanta. Okay. Yo tuve la suerte de tener un mentor. Y este mentor me hizo una recomendación que hasta el día de hoy yo la aplico y la recomiendo a todos los que quieran empezar. Me gustaban las startups y no sabía muy bien en qué desenvolverme. Tenía como que dos áreas bien presentes, una es producto y una es growth. En realidad, son temas muy interesantes que se pueden tocar en otro momento. Y me dijo, ¿sabes qué? Escríbele a la gente en frío en LinkedIn. Y es como... Wow.
pucha, oye, yo tengo 19 años, ¿por qué alguien de 25 o 26 años me respondería? A nadie le gusta que lo dejen en visto. Si en WhatsApp nos ponemos todos traumados cuando nos dejan en visto, Sí. en LinkedIn, que es una red profesional, que uno tiene que hablar de una forma más formal, me moría de miedo, pero lo hice una primera vez y cuando ya vas de 0 a 1, lo haces por primera vez, como que ya el miedo se reduce. Y así tuve la suerte de ir conectando con diferentes personas y me di cuenta que al menos en el ecosistema de startups la gente era muy abierta, muy abierta, y tuve la suerte de conocer a muchas personas que hasta el día de hoy yo creo que si les escribo para un consejo laboral me podrían ayudar. Entonces, Increíble. conozco un poco a las personas, un poco lo que hacen y me empiezo a empapar del tema. Me recomendaban libros, podcasts, temas de startups en general. Y luego ya cuando ya tenía esta base, que la fui adquiriendo un poco mientras estaba en el BCP, tuve la suerte de irme de intercambio. Okay. Y si bien es cierto, irme de intercambio fue una grata experiencia, cometí un error, que es que como había aprendido mucho de startup, quería practicar una startup, y postulo a una startup justo cuando estaba allá. Una startup mexicana que gracias a Dios me pudo aceptar en su momento. Que hay el dato curioso, la persona que me contrató, yo ya había conversado con él por LinkedIn, Claro. entonces el proceso en general fue mucho más fluido porque ya nos conocíamos de alguna forma. Por eso sí recalco la importancia de hablarle cuando eres junior, hablar con personas por LinkedIn. Uno se puede asustar, pero al menos a mí me ha ayudado bastante. Buenazo. Entonces postulo, entro, 3 semanas, tenía que renunciar, no me daba la vida. El cambio, ¿Cómo así? lo que pasa es que yo estaba en Holanda y bueno, las prácticas eran, bueno, había el horario mexicano, no estoy seguro si es la misma hora peruana, hay una diferencia horaria Ok. y al final uno el intercambio lo tiene que aprovechar, ya sea para estudiar, para conocer diferentes personas, para divertirse y para mí fue duro porque uno entra, la persona te contrató y que 3 semanas te tienes que ir. Yo nunca había renunciado a nada, era la primera vez que tenía que renunciar, súper duro, pero mi jefe también se lo tomó súper bien. La buena noticia es que mi jefe era holandés, entonces entre todo como que entendía un poco la situación en la que me encontraba. Bien. Pero sí, o sea, también esa parte de la renuncia fue dura, fue súper dura para mí. Lo conversé con mi mamá, con mi hermana, y ellas me decían, lo van a tomar bien, al final como eres un practicante, o sea, te puedes equivocar. Sí. Pero igual, o sea, mi ego dentro de todo, como, oye, ¿cómo voy a renunciar? Me dolió un poco. Me dolió un poco. Claro. Ahí lo que rescato de lo que dices es ese consejo, ¿no? De hablar en frío. Es algo que lo he aprendido bastante de ti también. De hecho, él es el hombre contactos, es la persona que con más contactos conozco. Entonces, nada, es un súper consejo. Entonces, ok, tuviste que renunciar, ya nos comentaste un poco los aprendizajes. Luego de esto, ¿qué reto fue el que siguió? Bueno, el siguiente reto, ya cuando ya estaba un poco más metido, pasé el intercambio y tuve la suerte que cuando estaba en el intercambio me contactan para poder practicar en una startup. O sea, esta vez yo ni siquiera estaba buscando la práctica, sino la práctica ya llegaba a mí. Ya. Bueno. Tuve mucha suerte ahí, en realidad, siendo totalmente transparente, no es algo muy común, siendo nosotros perfiles tan juniors, yo siendo perfil tan junior, pero tuve la suerte. Y el reto era grande, era una startup que ya está de alguna forma consolidada en Europa y que empezaba a abrir operaciones en Perú. Ya, era el único practicante del equipo, del equipo. Iba a ser owner de data, iba a ser el que se encargaba de toda la data, entonces una responsabilidad grande porque eran 10 en el equipo y el practicante se encargaba de la data. Entonces, a lo largo de los días que me pasaban, las personas diferentes de equipos me preguntaban, oye, ¿tienes este dato? ¿Tienes otro dato? Y entonces, si yo doy mal el dato, pucha, al final ese dato se lo presentan a gente de más nivel y es, ¿quién te lo dio?
claramente los líderes nunca iban a apuntar hacia mí, pero igual, yo era la base de esa información, entonces llevaba ese reto y al ser una startup un poco global, aprendí algo que en su momento mi líder me dijo, pero que no había valorado tanto. Es una palabra, bueno, son dos palabras, que ahorita nos suenan un poco teóricas, pero en verdad son muy importantes, que se llama el stakeholder management, traducido al español es como que la gestión de los grupos de interés, y con grupos de interés me refiero como que a los diferentes actores con los que uno se desarrolla a lo largo de su trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque Perú, nuevo país, necesitaba mucho apoyo de equipos de otros países. Entonces yo tenía que hablar con personas de Chile, de Colombia, algunos que estaban en Berlín, etc. Y hay uno, a ver, tiene que pensar que ellos te van a ayudar, pero la verdad es que ellos no tienen los mismos objetivos que tú. Nosotros en Perú teníamos que hacer crecer a Perú, y ellos posiblemente tenían otros objetivos. ¿Ya? Claro. Entonces ahí es muy importante tú cómo pides las cosas. Y es algo que me empecé a dar cuenta cada vez más, que viene relacionado a lo mencionado anteriormente, de cómo tratas a las personas. Claro. Yo sé que, a ver, es muy típico de decir, oye, siempre utiliza por favor, gracias. Pero yo que soy medio intenso, mis primeros días, mis primeras semanas, mi jefe me dio de feedback, oye, como que tómate 5 o 10 segundos más para escribir, para que tu mensaje quede más claro, porque a veces por la intensidad el mensaje no queda tan claro. Una coma, un punto, realmente termina afectando a una comunicación. Claro. Y a eso, bueno, yo decidí agregarle un poco como que cierta amabilidad, cierta amabilidad de el hola, ¿cómo estás? En general, ¿cómo te está yendo? ¿Todo bien? ¿Alguna broma? ¿Algún emoji? A mí me gusta poner emojis, hay gente que no le gusta, me gusta. Claro. Pero sí, creo que ahí esos nuevos retos que llegaron fue la comunicación efectiva. Mucha gente te habla de eso de forma Claro, teórica, sí, totalmente. pero es cuando tú tienes que manejar datos o en general como que información de un tema que al final no conoces al 100% porque llevas 2-3 meses, tienes que saber cómo comunicarlo. ¿Ya? Y también la comunicación por el lado de cómo pedir las cosas y ser agradecido de alguna forma con la gente que te ayuda. Acerca de este stakeholder management que tú lo hablaste, ¿tienes alguna experiencia que podrías compartir? Sí, totalmente. Hay una, para que se vean un poco, que, bueno, yo estaba creando una página web, ya para no complicarlo tanto, con una herramienta no code, poco código, para no complicarlo tanto. Pero necesitaba ayuda de una persona en otro país. Ya. Yo había conversado con esa persona, habíamos tenido una introducción general y la persona como que súper bien dentro de todo. Pero yo quería crear esta página web y necesitaba una ayuda para una conexión con una base de datos de forma general. Y yo le escribo y justo estaba enfermo. Ya, entonces dije, como que no me había dado cuenta, es más, creo que lo había agendado para ver el tema. Ya, entonces le escribo y bueno, claramente no me respondió porque estaba fuera de la oficina porque estaba enfermo. Luego lo vuelvo a agendar el día que no estaba enfermo porque su calendario en general se puede bloquear. Llega el día y también estaba enfermo y le vuelvo a escribir como por el chat porque yo pensaba que ya estaba en la oficina, pero luego veo que estaba enfermo. Así estuvimos como 2 semanas. 2 semanas estuvo enfermo esta persona. Y llegó este día, bueno, termina su periodo de ausencia y regresa. Tuvimos una reunión. Se logró agendar, después de 2 semanas se logró agendar la reunión. Entonces sí, le expliqué, había como que escrito un documento. Yo, sin ser tan técnico, quería ser lo más específico posible, porque a las personas que no son de tu equipo, tratar de darles la información como que lo más preciso posible, siempre. Entonces, bueno, le explico y quedamos, ya, Mateo, tú te llevas A, yo me llevo B, nos vemos el lunes. Ya. Yo feliz, avancé mi A, se lo pasé por el chat
Y llegó el lunes y 5 minutos antes me cancelé la reunión. Oh. Y yo, oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y no me respondió. No me respondió, pasaron como que 2-3 días. Hola, ¿qué tal? Quería saber si al final nos vamos a poder juntar. Nada. Pasaron 2 semanas y le escribí al final, oye, al final como que entiendo que estás con muchos temas. Solo para validar, ¿tú crees que vamos a poder ver el tema juntos o al final con otra persona? Nunca me respondió. Sí, sí, fue recontra duro para mí. Mi jefa ahí me dio un poco de feedback de cómo lo puede haber manejado. Creo que las primeras comunicaciones las puede haber manejado mucho mejor. Creo que tuve un poco de mala suerte al comunicarme con alguien que justo en ese momento estaba enfermo. Entonces yo no sabía, y eso de ver en el calendario que está fuera de la oficina, realmente era un poco nuevo para mí. Creo que viéndolo un poco atrás, como que ese factor fue un poco de mala suerte, pero mis primeras comunicaciones no fueron tan correctas. Okay. Entonces sí, me chocó. Incluso tuve una reunión con él hace unas semanas y lo vi. ¿A qué le hablaste? Bueno, en general estaba en la reunión, Okay, como que okay. yo creo que él se hizo como que el desentendido, no dijo nada a mí, pero bueno, como que lo trato de llevar por el lado de qué hice mal yo y qué puedo controlar yo. Tal cual. No, yo realmente no puedo controlar lo que la persona vaya a hacer. Pero sí, y por esas situaciones particulares que hice mucho más énfasis en cómo me comunico con las personas. A nadie le gusta que lo dejen en visto nuevamente, o que no te ayuden cuando quieres que te ayuden, ¿no? Buenísimo, buenísimo. De ahí me llevo un montón de cosas. Y qué interesante, ¿no? Poder tener esa experiencia de hablar con otras personas de otros lugares, con otro tipo de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y la importancia de, sobre todo, saber comunicar bien tus ideas, porque como tú dijiste, cuando trabajas en una empresa que tiene como que varias sucursales en varios países, no todos tienen los mismos objetivos. Entonces, ¿cómo hacer para que una persona de otro lado te ayude? Sí, eso. Claro. Es una pregunta bastante compleja, bastante interesante. Algo que me recomendaron mucho y algo que he leído, a las personas de alguna forma les gusta sentirse necesitadas. Entonces, enfocar mucho como que necesitas ayuda de ellos y explicarles como la importancia del tema. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo decirle a alguien, oye, ¿me puedes compartir este documento? A decirle, oye, ¿me puedes compartir este documento? Lo que sucede es que estoy haciendo un análisis que nos va a permitir entender este problema que tenemos. Así sea un rol muy senior o sea un rol como más junior como nosotros. A las personas también les gusta sentirse necesitadas y entender el porqué de las cosas. Volviendo a lo que habíamos mencionado antes. Entender siempre por qué las cosas y por qué lo hacen. Entonces, sí, la fórmula secreta, para mí, me puedo equivocar, es pedir las cosas con amabilidad, demostrar a la persona que sí necesita su ayuda, en realidad. Luego, explicarle el porqué de las cosas, el porqué o para qué necesitas la ayuda de esa persona en ese momento. Y finalmente, bueno, no ser tan intenso y como que decirle como que necesito tu ayuda, me comentas, ¿cuándo lo podemos ver? Y un punto creo que final sería como un call to action o una pregunta como tal. Una pregunta, un llamado a la acción. Claro. ¿Qué te parece este tema? ¿Cuándo lo podríamos ver? Una pregunta bien puntual que la otra persona tenga que responder. Buenísimo, buenísimo. Anotado totalmente. Entonces, me parece increíble todo lo que has estado diciendo. Estoy muy seguro que todos los que nos están escuchando o viendo por YouTube se llevan un montón de cosas. Entonces, ya para ir cerrando, te vamos a hacer las preguntas que siempre hacemos. La primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 3 años? A ese Mateo que tal vez como que tiene ese bicho de comenzar en startups, que tal vez no estaba encontrando su camino. ¿Qué es lo que le dirías? Que conozca la mayor cantidad de personas posibles, pero que escuche sus historias. O sea, creo que todos tenemos un background o una perspectiva diferente de la vida y que trate de conocer la mayor cantidad de personas posibles. Y cómo esto lo lleva a cosas como que acciones reales. Meterme a organizaciones estudiantiles, claro. Participar de clubes, como que participar de ONGs, en donde tú ayudes a los demás de alguna forma, pero conozcas personas también interesantes que te puedan ayudar a ti. Claro. Eso por un lado, y que
yo sé que muchas personas dicen esto, pero que no deje de confiar en uno mismo. En realidad, si estoy donde estoy, creo que es porque de alguna forma me lo merezco porque he trabajado para esto. Y que creo que todos, dentro de todo, tenemos o podemos tener esa oportunidad. Es cuestión de que la busquemos. Con casos muy sencillos, en LinkedIn, conversando con las personas pueden estar muy dispuestas a ayudarte. Entonces es cuestión de que uno lo busque como tal. Creo que buscar ayuda desde más chico, o tener mentores, creo que también, Sí. desde incluso desde el primer, segundo ciclo. Ese mentor puede ser un ex chico de tu colegio, que son ciclos más grandes, Claro. o, no sé, el hermano mayor de un amigo tuyo. Ujú. Pero tener mentor, creo que desde chico tener un mentor también me hubiera gustado. Sí, sí, tal cual. Sí, es algo que a mí también me habría gustado bastante. Entonces ya, ahora sí, para cerrar este capítulo, te voy a hacer la gran pregunta. ¿Tú te consideras exitoso? Sí, es una pregunta que después de haber escuchado los dos primeros podcasts ya tenía una idea. En realidad, al día de hoy, tengo que ser sincero, tengo mucha suerte. Y sí, podría decir que me considero exitoso. Pero yo creo que el éxito no debe ser como que un estado, por así decirlo, como que, o sea, es un estado que puede variar a lo largo del tiempo. Entonces uno siempre, creo yo, debes buscar cómo ser más exitoso. Al día de hoy puedo decir que soy exitoso por todas las cosas que tengo en mi vida, pero aspiro a ser aún más exitoso, como que impactando en muchas más personas y apuntando a objetivos mucho más grandes. Claro. Entonces, creo que uno también no tiene que ser tan duro consigo mismo. A veces yo he sido muy duro conmigo mismo. Pero sí me parece importante como que aspirar al éxito, pero entender que yo creo que hay éxitos a lo largo de tu vida. Entonces, al día de hoy me considero exitoso, pero creo que a lo largo de mi vida voy a buscar un éxito aún mayor y ya depende de cada uno qué significa el éxito para cada uno de ellos. Buenísimo. Me encanta que cada persona que traigamos acá nos muestre su definición de éxito y nos haga entender que de alguna manera todos somos exitosos a nuestra manera, ¿no? El éxito no va tanto por ganar más plata, no sé, ser CEO de algo, un gerente general de algún corporativo grande. Está súper bueno tener como que todos nos podamos llevar ese mensaje, y eso es lo que justo queremos lograr en este podcast, y es eso. Bueno, Mateo, muchísimas gracias en serio por todo tu tiempo. Me llevo demasiados aprendizajes, estoy seguro que todos los demás también. Y nada, nos vemos en otro futuro capítulo de Rumba. Cuídense mucho y nos vemos. Chao, gracias. Chao, Mateo. Gracias, Mara. Bien, eso salió muy bien. Sí, ¿cuánto tardó? Siento que tardó un poco. 33 minutos. Ya, está bien, está buenazo. Sí, está muy bueno. Sí. Qué bueno que les haya gustado. Sí.